Naya Kazanki, bienvenidos queridos estudiantes a este rinconcito del planeta, un rincón donde se los quiere bastante, pero también aprendemos acerca de esta hermosa ciencia que es la física. Y recuerda, en física estamos analizando la mecánica y una parte muy importante de la mecánica que tenemos que analizar es la cinemática. Y recuerda, la cinemática clasifica los movimientos y el primer movimiento que estamos analizando es el movimiento rectilíneo, que lo realizamos todos los que estamos caminando sobre la superficie terrestre o moviéndonos sobre la superficie terrestre o paralela a ella. Recuerda eso. Y el primer movimiento que estamos analizando, pues claro que sí, mi querido estudiante, es este movimiento conocido como el MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, como lo llamamos comúnmente. Ahora, ¿qué es lo importante, mis queridos estudiantes? Resolver problemas. Pues como te habrás dado cuenta, en la física resolvemos muchos problemas que nos ayudan a poder mejorar nuestro razonamiento. Ahora, para resolver problemas, no te olvides, una metodología es muy importante, mi querido estudiante. Los tres pasitos. Recuerda, la comprensión del problema, las posibles soluciones, primero en tu cabecita, luego recién en el cuaderno, y la evaluación de resultados. Poner atención en la lógica del resultado, en la dimensionalidad correcta, es importante. El consejo de conejo del profesor Boris. La mejor forma de aprender física es resolver la mayor cantidad de problemas. Eso te va a ayudar bastante. Pues entonces resolvamos problemas que nos van a ayudar a mejorar nuestro razonamiento lógico-matemático y a comprender mejor la física. Y un problema muy importante que se presenta, mi querido estudiante, son problemas referentes al tiempo de encuentro. Cuando móviles vienen en un mismo sentido o en sentidos contrarios, o móviles están caminando en un solo sentido y se encuentran. Entonces, ese tipo de ejercicios también son importantes en física. ¿Qué tal si resolvemos un hilo? Recuerda, analizando nuestros tres pasitos, querido estudiante, en una trayectoria rectilínea, dice el problema, ¿no? Dos movilidades A y B. Son los dos móviles que estamos analizando. Están viajando en sentidos contrarios. Esto es importante, mi querido estudiante. Uno al encuentro de otro, con velocidades de 35 y 25 metros por segundo, respectivamente. Para un determinado tiempo T0, ¿qué indica eso? Que a partir de ese tiempo está empezando el análisis de nuestro problema. La separación entre ambas es de 600 metros. Entre ambos móviles se refiere. ¿Qué nos pide calcular? El tiempo de encuentro. Mi querido estudiante, si en esta lectura todavía no has comprendido el problema, pues te invito a que podamos graficar este problema. A veces la gráfica nos puede ayudar a mejorar nuestro razonamiento y entendimiento del problema. Ahora, los dibujitos son importantes. Ya te decía, no te preocupes porque tu dibujo sea el mejor. Aquí tenemos dos móviles, según lo que nos plantea el problema, un móvil A y un móvil B, ¿cierto? Que, como nos dice el problema, mi querido estudiante, ¿no? Están viajando en sentidos contrarios. ¿Qué quiere decir sentidos contrarios? Uno al encuentro de otro. ¿Qué otro dato más nos da este problema? Las velocidades. Fíjate que la velocidad de A es de 35 metros por segundo, ¿no? Primera velocidad. Y es constante, cuidado, MRU. Y la velocidad del móvil B es de 25 metros por segundo, según lo que nos plantea el problema. Y también es constante, por lo tanto, también está realizando un MRU. Ahora, otro dato muy importante. Nos dice que en un tiempo T0, en el tiempo en el que estamos comenzando el análisis del problema, la distancia entre estos dos puntos, entre estos dos móviles, es de 600 metros. Cuidado, mi querido estudiante, la distancia inicial entre estos dos móviles. Entonces, cuando tenemos esta clase de ejercicios donde ya tenemos dos movilidades, mi querido estudiante, como están yendo en sentidos contrarios, pues la lógica nos dice que se van a encontrar. Va a haber un punto dentro de estos 600 metros en los que se van a cruzar, se van a encontrar. Y precisamente ese es el tiempo que nosotros queremos calcular, al que le vamos a denominar tiempo de encuentro. Ahora, cuando tenemos esta clase de problemas, analizamos las tres variables que tienen que ver con el movimiento, la velocidad. Si vemos, la velocidad de A y la velocidad de B son dos variables conocidas. No tengo mucho que hacer porque tengo sus valores. Segunda característica del movimiento, la distancia. Analicemos entonces la distancia de estos móviles hasta el punto de encuentro, querido estudiante. Si tú te das cuenta, ¿no? El móvil A recorrerá una distancia hasta el punto de encuentro, fíjate muy bien, a la que le vamos a llamar distancia de A, ¿no? Que obviamente será mayor a la distancia de B. Lo
mismo ocurrirá con el móvil B. El móvil B también recorrerá una distancia. Fíjate, le llamamos distancia de B. Entonces, ¿qué podemos deducir de las distancias? Mi querido estudiante, si tú analizas un poco, podemos plantearnos una ecuación fundamental para solucionar este problema. Que la distancia total, o sea, los 600 metros, va a ser igual a la suma de la distancia de A más la distancia de B. Fíjate, esta es nuestra primera ecuación. Le vamos a llamar ecuación 1. ¿Por qué? Porque es una ecuación que estamos planteando del análisis del problema. Ahora analicemos, mi querido estudiante, tercera característica del momento, el tiempo. ¿Qué ocurrirá con los tiempos? Si tú alguna vez observaste estos tiempos de encuentro, y si tú observas comúnmente, puedes hacer esta experiencia con tus hermanitos, ¿no es cierto?, contigo mismo, te darás cuenta que los tiempos, tanto de A como de B, van a ser iguales. Porque ambos se van a encontrar, mi querido estudiante, y a ese tiempo le vamos a llamar simplemente T. Ahí tenemos la segunda ecuación. Fíjate cómo nos hemos planteado dos ecuaciones muy importantes para solucionar este problema. Ahora, ¿cuál es la ecuación que relaciona a estos dos móviles? La ecuación 1. Por lo tanto, ahora vamos a agarrar esta ecuación 1 y vamos a hacer reemplazos en esta ecuación. Fíjate que la ecuación 1 nos pide la distancia de A y la distancia de B. Por lo tanto, mi querido estudiante, lo que vamos a hacer es calcular esas distancias. Fíjate muy bien, para el móvil A, como lleva un MRU, entonces la velocidad de A es distancia de A sobre el tiempo. Despejamos la distancia de A. Fíjate que solamente le estoy colocando T porque el tiempo es igual para ambos. Colocamos entonces y despejamos la distancia de A. Ya sabes que T está dividiendo, va a pasar a multiplicar, no te olvides. ¿No? Ese es el despeje que hacemos. Entonces, la distancia de A será velocidad de A por el tiempo. El mismo procedimiento, mi querido estudiante, realizamos para el móvil B, que también está con un MRU. Por lo tanto, la velocidad de B es distancia de B sobre el tiempo. Solo T, porque los tiempos son iguales. Eso es lo que queremos encontrar. De la misma forma, realizamos un despeje, ¿no? Despejamos la distancia de B. Ya sabes, para despejar la distancia de B, el tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, la distancia de B va a ser velocidad de B por el tiempo. Fíjate, ya tenemos ambas distancias. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Esas distancias las vamos a reemplazar en la ecuación 1. Fíjate muy bien, atento, atento. Entonces, la distancia total será la distancia de A, su valor es velocidad de A por el tiempo, más la distancia de B. La distancia de B es velocidad de B por el tiempo. He hecho el reemplazo. Fíjate que al hacer ese reemplazo, mi querido estudiante, ahora tenemos la variable que queremos encontrar, el tiempo. Pero el tiempo, mi querido estudiante, está en los dos términos. Tenemos que hacer que ese tiempo se vuelva una sola variable. ¿Qué es lo que hacemos matemáticamente? Recuerda lo que te dijo el profesor de matemáticas. Factorizamos. ¿Qué vamos a factorizar? El tiempo, porque esa es la variable que queremos, ¿no es cierto?, convertirla en una sola. ¿Qué factor o qué caso? Porque seguramente el profe de mate te ha enseñado 10 casos. ¿Qué casos utilizamos? Primer caso, el factor común. Fíjate que el factor común es el tiempo. Entonces, T se va con T y nos queda velocidad de A. Más, en el segundo término, T se va con T y nos queda velocidad de B. Ya hemos expresado el tiempo en una sola variable, en un solo término. Entonces, ¿qué hacemos, mi querido estudiante? Ya estamos llegando al final. Ahora despejamos. Despejamos T, que eso es lo que nosotros necesitamos. Si despejamos, te darás cuenta que la velocidad de A, ¿no?, y velocidad de B, que están multiplicando, al otro miembro van a pasar a dividir. Por lo tanto, la distancia total dividido entre la velocidad de A más la velocidad de B será igual al tiempo de encuentro, igual a T, lo que nosotros estamos buscando. Entonces, mi querido estudiante, lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar datos. Pues todos los datos que tenemos, ¿no es cierto?, ya los hemos obtenido de nuestro análisis del problema. Aparte de reemplazar datos, también vamos a ordenar. Por lo tanto, decimos, ordenando y reemplazando datos, tenemos que el tiempo, ¿no?, el tiempo de encuentro, que es T para nosotros, mi querido estudiante, va a ser igual a la distancia total. La distancia total son 600 metros, ¿no?, todo dividido entre la suma de las velocidades de A y de B. ¿Cuáles son esas velocidades? En A, 35 metros por segundo, y eso debo sumar a la velocidad de B, 25 metros por segundo.
Ahí está, fíjate, lo único que hacemos, mi querido estudiante, es realizar las operaciones que nos pide. En el primer caso copiamos los 600 metros porque no hay nada que hacer, pero sí, en el denominador podemos sumar. 35 más 25 hacen 60 metros por segundo. ¿Podemos cancelar algunas unidades? Claro que sí. Metro cancelamos con metro. Fíjate, un cero podemos cancelar con un cero matemáticamente para no abusar de la calculadora. Y ahora sí realizamos la división. Tú ya sabrás que 60 dividido entre 6 te da a 10, ¿cierto? Por lo tanto, 10 segundos es el tiempo en el cual estos dos móviles, mi querido estudiante, se van a encontrar. Fíjate qué fácil, fíjate, mi querido estudiante, qué fácil. Necesitamos matemáticas, necesitamos la parte de ecuaciones para esta clase de problemas. Seguramente tu cabecita ha empezado a empezar a funcionar y decir, profe, esto está muy bueno. Pero claro que sí, mi querido estudiante. Ahora, descansemos un poquito ese cerebrito. Después de un buen ejercicio es bueno un ejercicio de descanso. Un ejercicio facilito que te va a ayudar a descansar ese cerebrito. ¿Qué tal si seguimos hablando de velocidades? Recuerda que, mi querido estudiante, la velocidad también puede ser considerada como un vector. No olvides eso. Por lo tanto, fíjate lo que dice el problema. Un nadador quiere cruzar un río con una velocidad de 3 metros por segundo, ¿no? La velocidad de nado de la persona es de 1 metro por segundo. Determinar la velocidad resultante del nadador. Mi querido estudiante, si graficamos, acá tenemos un río. Cuidado, el río tiene dos orillas, no te olvides eso. Y por el medio de esas orillas, pues, fluye el agua. Ahora, según el problema, nos dice que el nadador quiere cruzar este río, por lo tanto quiere ir de una orilla a otra. Ya tiene una dirección y un sentido, por lo tanto, puedo expresar esa su velocidad como un vector. Y la velocidad de nado de esta persona será de 1 metro por segundo. Pero como tú sabrás, mi querido estudiante, si alguna vez ingresaste al río, te darás cuenta que no vas a poder cruzar a una orilla directa. ¿Por qué? Porque el río, al tener una velocidad, las aguas del río que están fluyendo a una velocidad, pues van a ser y te van a empujar en el sentido en el que está fluyendo estas aguas. Fíjate que también podemos expresarlo como otro vector, ¿no? Y en este caso, la velocidad con la que fluyen estas aguas del río es de 3 metros por segundo. Te darás cuenta, mi querido estudiante, que acá estamos haciendo una solución vectorial, ¿no? Vectores. Entonces, pues lo trabajamos como tal. Fíjate que utilizamos un método del paralelogramo, por lo tanto, trasladamos la paralela de la velocidad del río, ¿no? Lo vamos a hacer con líneas entrecortadas. De la misma manera, trazamos la paralela de la velocidad de la persona y fíjate dónde va a resultar saliendo, cruzando, si tú quieres, ¿no es cierto?, del río esta persona. Fíjate bien, ahí está la velocidad resultante, que también es una magnitud vectorial. Fíjate que ha empezado en un punto A, ¿no es cierto? La persona ha empezado su nado en un punto A y ahora va a aparecer en ese punto, fíjate, en ese punto final. Allí es donde la persona va a estar después de cruzar el río. Fíjate muy bien. ¿Podemos encontrar la velocidad con la que al final va a cruzar el río? Claro que sí, solo aplicamos vectores, ¿no? Y para aplicar vectores, mi querido estudiante, nos fijamos que hay un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar es un teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la velocidad resultante elevada al cuadrado es igual a la velocidad de la persona elevado al cuadrado más la velocidad del río elevado al cuadrado. Ya sabes que ese cuadrado, mi querido estudiante, va a ir al otro miembro en forma de raíz. Por lo tanto, la velocidad del río va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad de la persona elevado al cuadrado más la velocidad del río elevado al cuadrado. Simplemente entonces lo que hacemos es reemplazar datos. Por lo tanto, la velocidad del río será velocidad de la persona, ¿no?, que es de 1 metro por segundo. Voy a obviar unidades porque al final me va a dar el mismo resultado, ¿no? 3 al cuadrado. Y querido estudiante, 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1. Entonces, 9 más 1 nos dará como resultado 10. Y si tú operas, ¿no es cierto?, esta raíz, extraes la raíz, te dará como resultado 3,16 metros por segundo, que será la velocidad con la que esta persona va a cruzar el río. Y querido estudiante, fíjate qué fácil es resolver ejercicios de física. Pues hasta aquí llegamos en esta clase. Te espero en la siguiente sesión para que sigamos resolviendo muchísimos más problemas. Se despide de ustedes el profe Boris. Hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau, chau.